Suenan las alarmas antiaéreas en Israel. Milicias palestinas lanzan cohetes desde la Franja de Gaza en respuesta a un bombardeo israelí a gran escala con sucesivas oleadas en el que han muerto un destacado líder de la yihad islámica y al menos otros 9 palestinos, entre ellos una niña. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Bienvenidos. Fuego cruzado hacia y desde la Franja de Gaza. Según la yihad islámica, un centenar de cohetes fueron disparados desde Gaza hacia el territorio israelí. Es la primera respuesta a la amplia ofensiva israelí y crecen los temores a que se prolonguen las hostilidades. China aumenta sus represalias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con la suspensión de la cooperación con Washington, sanciones a la presidenta de la Cámara de Representantes y el aumento de las maniobras militares en torno a Taiwán. Amnistía Internacional subraya que mantiene plenamente su informe, duramente criticado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y según el cual Ucrania pone en peligro la vida de civiles al establecer instalaciones militares en escuelas y hospitales. La respuesta no se ha hecho esperar. Milicias palestinas de la Franja de Gaza lanzaron este viernes múltiples cohetes hacia Israel en represalia a una serie de bombardeos previos por parte del ejército israelí contra objetivos de la yihad islámica palestina. Bombardeo que causaron la muerte de al menos 10 personas, entre ellas un líder de la yihad y un menor. Los cohetes de las milicias palestinas han hecho sonar las alarmas antiaéreas en numerosas localidades israelíes, tanto en las comunidades colindantes con la franja como en el centro del país. Este edificio residencial en Gaza es un objetivo de las fuerzas israelíes en uno de los muchos ataques aéreos lanzados a la franja. Israel afirma que lanzó estos ataques en respuesta a una amenaza inminente del grupo palestino Yihad Islámica y se producen después de que las fuerzas israelíes detuvieran el lunes a un importante líder del grupo en Cisjordania. Israel llevó a cabo una precisa operación antiterrorista contra una amenaza inmediata. Nuestra lucha no es en contra de la gente de Gaza. La yihad islámica es una aliada de Irán que quiere destruir el Estado de Israel y matar a israelíes inocentes. El jefe de la yihad islámica está en Teherán en este momento. Haremos todo lo que sea necesario para defender a nuestro pueblo. Un comandante de la yihad islámica murió en los ataques y el grupo prometió que tomará represalias. Es una declaración de guerra total contra el pueblo palestino. Es una violación y un desprecio a todos los esfuerzos hechos en los últimos días para restablecer la calma. Respondimos positivamente a esos esfuerzos, pero el enemigo, como siempre, fue traicionero y llevó a cabo esta incursión traicionera. Ahora decimos claramente que responderemos a este crimen con todas nuestras fuerzas. Mientras se llora la muerte de una niña de 5 años, aumentan los temores ante una posible escalada. Y al caer la noche, militantes palestinos disparan cohetes hacia Israel. Y por eso los sistemas de defensa antimisiles se han desplegado en el sur y en el centro de Israel ante el disparo de esos cohetes palestinos por las milicias de la yihad. Conectamos en Jerusalén con Sal Emergui. Sal, ¿cuál es la situación ahora? ¿Se reporta algún impacto de cohetes? Hola, Ana. Pues en esos momentos continúan los ataques mutuos, tanto de Yihad Islámica como de Israel. Por un lado, Israel ha atacado varias bases, depósitos, almacenes de armas del grupo Yihad Islámica, no así contra el grupo islamista Hamas, que circundó la Franja de Gaza. Y por otro lado, como tú decías, Yihad desde hace 2 horas lanza numerosos cohetes, proyectiles y cohetes contra varias ciudades israelíes, también en el centro del país, en la zona de Bat Yam, por ejemplo, Rishon LeZion. La mayoría de esos cohetes, más de 150, pues han sido o interceptados por la cúpula de hierro, varias baterías defensivas israelíes, o han caído en campo abierto israelí, o también han caído en territorio palestino, cerca, en Gaza, cerca de la frontera. Es, de hecho, la crónica de una represalia anunciada después de que a primera de la tarde un ataque israelí acabara con la vida de uno de los principales cabecillas del brazo armado de la yihad islámica, Taser al-Jabari, que era el jefe del brazo armado en la zona del norte, como decías en el vídeo antes,
la mayoría de personas muertas palestinas son milicianos de la Yihad, pero también ha muerto una niña palestina de 5 años y la respuesta no ha tardado en llegar después de varias horas con los funerales en Gaza, con esta ráfaga de cohetes contra varias ciudades israelíes. Ana. Sal, ¿amenaza esta ofensiva israelí que me cuentas con desencadenar una escalada bélica descontrolada? ¿Qué reacciones nos llegan de Israel? Porque según el Ministerio de Defensa, ese operativo se iba a prolongar. Bueno, pues ahora mismo podemos decir que Egipto está mediando entre las partes para que esa escalada no se descontrole, es decir, esta escalada no dure más de 1 o 2 días. La clave en esos momentos y es la presión de Egipto, también con mensajes que llegan de Israel a Gaza a través de Egipto, es si el grupo islamista Hamas interviene o no. En esos momentos, como ocurrió en la escalada del 2019, es básicamente un enfrentamiento entre la Yihad, que es el segundo grupo palestino más importante de la Franja de Gaza a nivel de armas, contra Israel y viceversa. No, en esos momentos está interviniendo el grupo Hamas. En el momento que Hamas intervenga, entonces sí que habríamos de un enfrentamiento a gran escala y más de 1 o 2 días seguro. Las reacciones, pues por supuesto, en primer lugar, como decía, es el líder de Yihad Islámica desde Irán, que es, por supuesto, Irán, el país que patrocina a Yihad Islámica. Ziad Nahale anuncia que las líneas rojas ya no existen tras este ataque, esta agresión, dice, de Israel, y dice que atacarán también Tel Aviv. De momento Tel Aviv no ha sido atacada, sino sus alrededores. Y por otro lado, las reacciones israelíes es el primer ministro israelí, Yair Lapid, ha afirmado que no quieren una campaña militar larga, pero dicen no tienen miedo y añaden que no van a tolerar más ataques desde Gaza contra los habitantes del sur de Israel. Ana. Veremos lo que nos trae en las próximas horas. Sal, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Un saludo cordial hacia Jerusalén. Gracias. Buenas noches. China eleva el tono y el nivel de sus represalias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con acciones que incluyen la suspensión de la cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos clave, como el cambio climático y la defensa, sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi, que incluyen también el aumento de esas maniobras militares en torno a Taiwán, las mayores hasta la fecha. En las costas de Taiwán comenzaron a caer misiles chinos horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonara la isla. La televisión estatal china difundió imágenes de buques de guerra patrullando el estrecho de Taiwán, zona de amortiguamiento no oficial entre China y Taiwán durante décadas. Aviones de combate cruzan el cielo y ofrecen una cobertura aérea para las múltiples zonas de peligro declaradas por China en algunas de las rutas de navegación más transitadas del mundo. China decidió reaccionar de manera exagerada y utilizar la visita de la presidenta Pelosi como pretexto para aumentar la provocación militar en el estrecho de Taiwán. Blinken está en Camboya en una reunión ministerial de las naciones del sudeste asiático. Aunque su homólogo chino también está allí, aseguró que no tiene previsto reunirse con él. La visita de la portavoz Pelosi fue pacífica. No hay justificación para esta escalada militar desproporcionada como respuesta. China considera a Taiwán una provincia separatista que eventualmente quedará bajo el control de Pekín y se opone rotundamente a cualquier visita de gobiernos extranjeros. China está defendiendo su propia soberanía e integridad territorial. China está salvaguardando las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los intereses comunes de la mayoría de los países. La no injerencia en los asuntos internos es el principio básico para mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Ante la reacción militar sin precedentes de China, Taiwán ha puesto en alerta a sus fuerzas militares y está organizando simulacros de defensa civil. Al otro lado del estrecho de Taiwán, del lado chino, algunos turistas vienen con la esperanza de presenciar los ejercicios militares. China es un país poderoso y no permitirá que nadie amenace a su territorio. Se toman fotos frente a un cartel que dice: punto más cercano de la patria continental a la isla de Taiwán. Cruzamos la línea media del estrecho de Taiwán para hacer ejercicios militares y nuestros misiles volaron sobre Taiwán.
nos hace sentir que nuestra patria es fuerte y de que el regreso de Taiwán no se puede detener. El ejército chino anunció que lo que llama operación de bloqueo conjunto alrededor de Taiwán continuará hasta el lunes. La Casa Blanca afirma que quiere mantener las líneas de comunicación abiertas con China pese a esa crisis desencadenada por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. José Díaz Briceño en Washington. ¿Cómo piensa Estados Unidos calmar las aguas? ¿Qué más ha dicho la administración Biden? El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha intentado bajar la temperatura a la crisis que se vive alrededor de Taiwán, asegurando en principio que las acciones que ha tomado China, tanto de manera militar como de recorte de la cooperación bilateral y también algunas sanciones económicas, eran predecibles y que Estados Unidos ya había hablado de ellas en los días pasados. Al mismo tiempo, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional ha asegurado que las líneas de comunicación al nivel más alto en el ámbito militar siguen abiertas, esto intentando de calmar la tensión de que no existe ninguna posibilidad de comunicación. Y sin embargo, en Estados Unidos, el único acto más directamente relacionado a la crisis que ha ocurrido es un llamado a consultas del embajador chino aquí en Washington, intentando mostrar que la crisis ha sido creada más por la reacción china que la propia visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Aquí en Washington se dice, vamos a defender nuestros intereses, pero no vamos a responder al escalamiento. José, ya lo comentabas tú, Pekín deja de cooperar con Estados Unidos en ámbitos clave como defensa y cambio climático. ¿Hasta qué punto daña todo esto las relaciones bilaterales? En Washington, entre los analistas que siguen las relaciones entre China y Estados Unidos, se percibe que las acciones que está tomando el gobierno de Xi Jinping eran predecibles ante justamente la temporada electoral que viene, dado que en 3 meses el Congreso del Partido Comunista Chino se reúne y el presidente Xi buscará incrementar un mandato más su poder. Y aquí la respuesta nacionalista se esperaba, y lo que expertos como Richard Haass del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York dicen preocupa es si esto continúa más allá de este periodo y el presidente Xi decide escalar todavía esto a un nivel más alto. Lo que es cierto también, lo que dicen los expertos, es que lo que está ocurriendo es un reforzamiento del interés para disuasión dentro de Estados Unidos de cómo confrontar a China en el futuro a mediano y largo plazo. José Díaz Briceño, muchísimas gracias por todas estas informaciones en Washington. Rusia impulsa los lazos comerciales y económicos con Turquía. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan refuerzan la cooperación energética y económica tras esa reunión que mantuvieron en Sochi, a orillas del Mar Negro. Los dos líderes acordaron fortalecer el comercio y cumplir con las expectativas mutuas en el campo de la economía y la energía. El presidente turco Erdogan afirmó que espera abrir una nueva página en esos vínculos con Moscú en lo que fue el primer encuentro de ambos tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Putin, por su parte, agradeció al líder turco su ayuda en la negociación de un acuerdo que permita el paso seguro de las exportaciones de granos ucranianos a través del Mar Negro. De hecho, este viernes otros 3 buques cargados de cereales partieron desde el puerto de Odessa. Ambos líderes acordaron cumplir ese acuerdo de exportación y además Ankara pagará ahora en rublos los suministros de gas ruso, a lo que se oponen los países occidentales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado duramente a Amnistía Internacional, acusándola de culpar a las víctimas de la guerra. La Organización de Derechos Humanos publicó un informe, ese es el trasfondo, en el que critica en ese documento al ejército ucraniano por convertir a la población civil en objetivos militares durante los combates con los soldados rusos. Sobre el terreno continúan los intensos combates en el sur de Ucrania, cerca de la ciudad de Gerson, controlada por Rusia, y también en la región oriental de Donetsk, donde los civiles se han visto obligados a huir de sus casas ante los intensos bombardeos. Desde esta estación de tren de la ciudad de Donetsk tiene lugar la evacuación de civiles hacia el oeste. Personas mayores, niños, atrapados en el fuego cruzado, forzados a dejar sus hogares con unas cuantas pertenencias.
Nuestro pueblo está destrozado, no tenemos dónde vivir. Ya no hay gas, agua ni electricidad. Nos refugiamos en el sótano un mes entero. El ejército nos ha traído hasta aquí. El gobierno ha ordenado a los civiles que abandonen las zonas de combate de Donetsk. Pero ahora, parte de la estrategia defensiva ha recibido críticas. Amnistía Internacional acusa a Ucrania de asentar tropas en zonas habitadas, amenazando la vida de los civiles y violando las leyes de guerra. El gobierno reaccionó indignado al informe. Si alguien elabora un informe en el que se acusa a víctimas y a agresores por igual, si analiza información sobre la víctima mientras se ignora lo que hace el agresor, es algo que no puede tolerarse. Los soldados ucranianos se enfrentan a una ardua batalla para mantener las regiones restantes del este del Donbass fuera del control ruso. Pasamos tiempo en las trincheras. Cuando el enemigo nos ataca no podemos ni asomar la cabeza. Ahora no hay combates con armas pequeñas como antes. Hoy es una batalla de artillería. No queda otra que saltar a la trinchera y esperar el ataque. Lejos de las líneas del frente, continúa la evacuación de civiles de Donetsk. Y no hay garantías de que eso los ponga definitivamente a salvo. Abrimos ya la actualidad económica con Belén. Gracias, Ana. Y sí, tenemos buenas noticias, aunque parezca increíble decirlo, pero hay buenas noticias en Estados Unidos. La creación de empleo aumentó su ritmo en julio, según los datos oficiales publicados este viernes, pese a la persistente inflación, la retirada de estímulos fiscales y la subida de los tipos de interés. La tasa de paro ha bajado al 3,5%, el nivel previo a la pandemia, que es a la vez el mínimo de las últimas décadas. En julio se crearon 528.000 empleos no agrícolas, más del doble de lo que se esperaba, según las estadísticas del Departamento de Trabajo. Es la creación de empleo más fuerte desde febrero. Con ello, la primera economía mundial ha recuperado por completo los 22 millones de empleos que llegaron a perderse en los primeros meses de la pandemia. Pues nos vamos a Nueva York con nuestra analista económica Ana Nieto para analizar estos datos. Ana, el mercado laboral sigue siendo fuerte a pesar de la desaceleración económica. ¿Qué dicen las cifras de julio? Pues las cifras de julio están diciendo que quienes hablan de recesión se están adelantando y mucho a los acontecimientos. De hecho, es la broma del día. Son 528.000 nuevos empleos los que se han creado y se han revisado al alza las cifras de empleo de los meses anteriores. Es algo que muestra una fortaleza en el mercado laboral con la que ya no se contaba y que además es una fortaleza que ha llegado a todos los sectores. Se ha creado empleo en el sector de la hostelería, en la de servicios financieros y la de servicios de negocios. Se ha creado empleo en minería, en educación, en industria, en todos. Hay algunos sectores incluso que tienen más empleos que antes de la pandemia. También hay muchas empresas que todavía no han completado sus plantillas y otros que, a pesar de las circunstancias económicas, son muy reacios a echar al personal que tanto les ha costado contratar en los últimos meses. El único punto negativo que hay en este informe de empleo es que la población activa, que es la cantidad de gente que está trabajando y quienes activamente buscan empleo, sigue cayendo, cae por debajo de lo que había antes de la pandemia y sigue cayendo con respecto a los meses anteriores, a junio y a mayo. Esto es una mala noticia y, sin embargo, junto con los empleos que se han creado, deja la tasa de desempleo en el 3,5%, que es, como dices, la más baja históricamente. En el caso de los latinos se pasa del 4,3% al 3,9%. Y Ana, la creación de empleo está muy lejos de las previsiones que hacían los analistas. ¿Qué opinan hoy? Pues la sorpresa ha sido mayúscula. Quiero recordar que el consenso de los analistas era entre 255.000, 258.000 nuevos empleos. El hecho es que hay una nueva y una gran desconexión entre la evolución del mercado laboral y el resto de la economía, que sin duda ninguna se está enfriando, se está viviendo con mucha inflación, una inflación que no se veía en 40 años, y se están retirando y muy rápidamente los estímulos monetarios. Se espera que se desinfle el mercado laboral en los próximos meses y que la Reserva Federal responda a este informe con una subida de tasas de interés de 75 puntos básicos en su reunión de septiembre.
Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Cambiamos de asunto. Primeras reacciones a los anuncios realizados por Sergio Massa en Argentina. El movimiento social Unidad Piquetera entregó una carta al nuevo ministro de Economía cuestionando su plan de ajuste. Los organizadores quieren que el superministro los reciba en una reunión para plantearle sus demandas ante la crisis económica y social que azota al país. Afirmaron que el proceso inflacionario está destruyendo el ingreso de los trabajadores. Si no son escuchados cara a cara, amenazan, dicen, con protestas la semana que viene. Argentina ha tenido 3 ministros de Economía en un solo mes. El último, Sergio Massa, comenzó su mandato con un objetivo claro: seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía. Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el Fondo, productiva, en el contexto de la implementación del programa para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas. De trabajo, la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los 2 meses más dificultosos en materia inflacionaria. La inflación es el mayor reto para Argentina. Saltó de un mínimo de un 35% durante la pandemia al 64% en junio. Massa asegura que dejará de imprimir dinero para financiar al gobierno y promoverá la creación de reservas en divisas extranjeras. Pero detrás hay una batalla ideológica. Massa quiere reducir el gasto público, mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cree que el gobierno debe invertir para proteger a los ciudadanos de la inflación. Soy empleado y bueno, es como todo el mundo, la estamos remando como para poder subsistir con toda esta inflación que hay. Pero bueno, nada, esperemos, ojalá que esto cambie. Es como que ya no que no tiene un rumbo el gobierno, que son manotazos de ahogado. Eso es lo que pienso. Y la verdad sí me preocupa mucho la falta de trabajo, la inflación que hay. La inflación es tremenda, es tremenda. Los problemas económicos de Argentina tienen décadas de existir. Pero con una recesión en el horizonte y una elección presidencial el año próximo, ha comenzado la carrera para dejar atrás el doloroso legado financiero del país. Pues para saber más sobre estas protestas, conectamos con la periodista Mariana Verón en Buenos Aires. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. En primer lugar, los agentes sociales han pedido una reunión con el superministro Massa y amenazan con protestas la semana que viene. ¿Cuáles son las medidas anunciadas que menos han gustado? Bueno, la verdad es que a quienes están llevando adelante las protestas en los últimos 2 años en el país contra el gobierno de Alberto Fernández, en general todas las medidas que vaya a tomar el gobierno van a estar disconformes, pero sobre todo lo que tiene que ver con el ajuste muy fuerte que se está dando sobre las cuentas públicas, que lo venía haciendo el anterior ministro y que lo viene a ratificar ahora más, y que tiene que ver con un tarifazo, es decir, una suba de tarifas muy importante para los sectores altos, pero también está abarcando a los sectores de clase media de la población, que además se suma la obligatoriedad de intentar una suerte de ahorro energético para poder mantener el subsidio, que es un monto que paga el Estado para que el usuario residencial de electricidad, gas y agua no tenga que pagar la tarifa plena. Eso por un lado, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el intento de cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional, esto es un déficit fiscal del 2,5%. Hoy la Argentina está muy pasada en el primer semestre y tiene que hacer todo el ajuste en la última parte del año, y eso ven los distintos organismos sociales de la Argentina, que va a ser imposible y solamente se puede hacer con un gran ajuste. Y Mariana, en relación con lo que decías, ahora la pregunta es si hay margen para la negociación, teniendo en cuenta que Massa se ha comprometido a respetar las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Es casi imposible porque justamente Massa no está dispuesto a negociar en principio con estos sectores sociales, y de hecho lo que ha anunciado es que va a hacer una suerte de auditoría sobre las ayudas sociales que se le dan a algunas agrupaciones que además están tercerizadas, con lo cual ahí el gobierno empieza a poner el foco también en la asistencia social. Por ahora parece un camino de no retorno, son en general agrupaciones políticas enfrentadas históricamente con el peronismo en el gobierno, las que le están
están pidiendo una reunión, pero también hay que mirar lo que van a hacer la central sindical, que es el aliado fundamental que hoy todavía sigue teniendo el gobierno nacional. No ha habido paros, pero la semana que viene sí va a haber una marcha. Es la primera marcha que se da en el contexto del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como nuevo superministro de Economía. Hay muchas gestiones para tratar de desactivarlo, pero más que nada los agentes económicos lo que están mirando acá es cómo se mueven todas aquellas organizaciones sociales y sindicatos que aún hoy son aliados del gobierno. Gracias, Mariana Verón, desde Buenos Aires. Un gusto. Pues hasta aquí la economía, pero seguimos con más temas de la región, Ana. Así es. En Brasil, el candidato a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, responsabilizó a su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, de las más de 600.000 muertes por COVID-19 en el país sudamericano. En un acto por el Día Nacional de la Salud en Sao Paulo, Lula acusó a Bolsonaro de ignorar la gravedad de la pandemia. Prometió a sus partidarios que su gobierno gestionará mejor cualquier crisis sanitaria que pueda surgir en el futuro. También dijo que se centrará en la lucha contra el hambre si es reelegido. Lula criticó al gobierno de Bolsonaro por ignorar una creciente crisis de inseguridad alimentaria que, según los activistas, ha dejado a millones de brasileños pobres sufriendo de malnutrición. Gustavo Petro asumirá el cargo de presidente de Colombia este domingo, pero a solo 2 días de que haga historia como el primer mandatario de izquierdas, el país sigue sin conocer los nombres de todos los integrantes de su gabinete. De los 18 ministros que lo acompañan, apenas ha confirmado 8. Petro fue elegido presidente el pasado 19 de junio, recordemos, como candidato del Pacto Histórico. A esta coalición de partidos de izquierda se sumaron en la recta final de la campaña y después de su triunfo electoral la mayoría de partidos del espectro político colombiano. Se especula que los compromisos derivados de esos apoyos son quizás una de las razones por las que Petro no ha completado su gabinete. De momento esto es todo. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página web y en redes sociales, donde vamos actualizando todos los contenidos. En menos de una hora volvemos con más informaciones. Si quieren, feliz fin de semana donde quiera que estén.